Bien, vamos a leer la palabra que está en el libro de Ezequiel, capítulo 22 y verso 30-31. Ezequiel, capítulo 22 y verso 30-31. Dice la palabra: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. Ezequiel significa Dios fortalece. Y es apropiado este nombre al considerar todas las dificultades que Ezequiel tuvo que vivir, ¿no? Él fue llevado a Babilonia en la segunda deportación. Él fue llevado junto al rey Joaquín, ¿no? Y a sus 30 años, edad en que empezaban el sacerdocio, usualmente esa era la edad en cual iniciaban, Ezequiel recibió este llamado profético de parte de Dios, ¿no? Para hablar al pueblo de Israel, el pueblo que había sido deportado y el pueblo que también se había quedado en Judá, ¿verdad? Para hablar a ellos. Y todo este libro, empezando desde el capítulo 1 hasta este capítulo 22, Dios está hablando, ¿no? Y cuando le da este mensaje, diríamos, a Ezequiel, en el capítulo 2, en el verso 3, le dice lo siguiente: Hijo de hombre, yo te envío los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, no ha servido nada todo lo que les está pasando y siguen aún en su rebeldía. Y el pueblo rebelde no ha querido escuchar a Dios, como lo dice el capítulo 3, el verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y entonces Ezequiel tiene esta tarea de hacer ver, de hablarle la rebeldía, el pecado, la idolatría, todo lo que ha hecho el pueblo y que no se daba cuenta. Pero no solamente como algo pasado, sino como algo presente. En su predicación, él tenía que casi vivir como en el presente. Por eso ahí hay una parte en el capítulo 4, en el verso 1 al 3, dice: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ello arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y a través de este pasaje Dios le está hablando, ¿no? Los adobes eran los materiales en los cuales escribían en aquel tiempo, ¿no? Y él está diciendo: haz esto ahí, haz esto, ¿no? Simbolízales, represéntales esta figura, ¿no? Que ha sitiado la ciudad. Y tú pones ahí en medio también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Y esa era la figura que Dios quería hacerle ver a ellos, que por su pecado, entonces había un obstáculo entre el pueblo de Dios y Dios. Afirmarás luego tu rostro contra ellos, será un lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel, ¿no? Afirmarás luego tu rostro contra ellos. Eso es lo que Dios hace cuando el pecado lo separa a su pueblo de él. Dios afirma su rostro. Hay un obstáculo delante. Y tiene que Ezequiel hablar todo esto. Y todo estos demás capítulos, Dios le está hablando al pueblo, ¿no?
le está hablando al pueblo cuál ha sido el problema del pueblo, cuál ha sido el problema de sus príncipes, cuál ha sido el problema de sus sacerdotes. Y él anuncia, Dios le anuncia que el fin viene para Israel. En el capítulo 7, el verso 2 dice: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. El verso 3 dice: ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y es bastante lo que Dios ha hablado en este contexto general, ¿verdad? Les está diciendo cómo los va a destruir, les está diciendo que por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumido de hambre en medio de ti. Verso 17: enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán en medio de ti. Eso es todo lo que le ha sucedido a este pueblo rebelde, ¿no? Al cual Dios le está hablando, y por causa de esa rebeldía, por causa de esa idolatría, Dios ha puesto contra ellos y ahora los ha deportado. No solamente ha sido que el imperio babilonio los llevó, sino que es Dios obrando a través de las naciones para que ellos se arrepintieran, pero hasta ahora no lo hacen. Y por eso Dios llama a Ezequiel para que a ese pueblo que, a pesar de estar esclavizado, explotado en otro lugar, aún no se ha arrepentido, para que ellos vuelvan al arrepentimiento, para que ellos tomen conciencia de lo que verdaderamente es, ¿no? Haber fallado al Señor, ¿no? Y a través de la repetición el Señor quiere enseñar, ¿no?, acerca de cuál es ese propósito, ¿no? El pueblo tenía que entender, ¿no? Tenía que entender que han fallado al Señor. Aún no lo comprendían, ¿no? Por eso Dios habla. Y cuando vamos ya diríamos al contexto inmediato, ya en el mismo capítulo, este mismo capítulo 22, vamos a encontrar, ¿no?, en el verso 3, los pecados de la ciudad. Una ciudad derramadora de sangre entre sí. Te has contaminado en tus ídolos. Los pecados de los príncipes, verso 6, capítulo 22, derramaron sangre, despreciaron a los padres, al extranjero trataron con violencia, al huérfano la viuda despojaron, menospreciaron el santuario el día de reposo, calumniadores y perversos, la desnudez del padre descubrieron, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Contaminó pervertidamente a su nuera y violó a su hermano. Fueron sobornados, interés y usura tomaron de sus prójimos. Defraudaste con violencia y te olvidaste de mí. Eso han hecho los príncipes. Por eso te he dado por oprobio a las naciones, las cuales se reirán de ti. En el verso 13 al 16, Dios reta a Israel diciéndole: estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Pues Israel se ha convertido en escoria, por lo cual los consumirá con fuego. Y también Dios enumera los pecados de los profetas en el verso 25. Devoraron almas, tomaron haciendas y honras, multiplicaron sus viudas. También tienen que ver los sacerdotes, en verso 26, los cuales violaron la ley. Contaminaron el santuario entre lo profano y lo santo, no distinguieron entre inmundo y limpio. Apartaron sus ojos del día de reposo. En conclusión, verso 27, el verso 29. Sus príncipes son como lobos que arrebatan presa y derraman sangre, destruyendo las almas para obtener ganancia injusta. Y los profetas les cubrían todo, diciéndoles cosas que Dios nunca había dicho.
El pueblo usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso afligía con violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y en medio de esto Dios buscó entre ellos hombres que hicieran vallado y se pusieron en la brecha, y no los encontró. Mirando este contexto, ¿no? Mirando toda esta descripción, yo me ponía a pensar si acaso no hay una similitud entre nuestra nación. ¿Acaso en nuestra nación nuestro pueblo no se ha pervertido? Nuestros reyes no se han corrompido, los jueces se han corrompido, las autoridades están corruptas, ¿verdad? ¿Acaso no se oprime o estafa a los extranjeros? Cuando roban por ahí no les importa si son viejitos, viudas, ancianos, no les importa si son huérfanos. Igual con las autoridades religiosas. Muchas veces hemos dicho cosas que solamente le agrada escuchar al pueblo sin verdaderamente llamar al arrepentimiento o sin señalar el pecado que tanto abunda. Por motivo de no querer dañar conciencias, se vayan a enojar o se vayan a enfadar. Entonces hay que suavizar sus acciones. Quizá muchos de nosotros, los siervos de Dios, hemos actuado así, tapando o diciendo cosas que de repente Dios no ha dicho. De repente Dios no ha dicho eso. Pero Dios en todo este tiempo y a través de toda la historia, Dios siempre ha estado buscando hombres. Y lo que Dios busca son hombres, entre ellos hombres que hiciese vallado y que pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. El Señor no quiere destruir a los pueblos, pero el Señor quiere encontrar varones íntegros, justos, varones que se fajen y se pongan delante de Dios para interceder. Por eso Dios está diciendo que se pongan en la brecha delante de mí y a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Entonces lo primero que Dios busca es hombres que hagan vallado. ¿Qué es vallado? Vallado es, ¿no?, una cerca, vallado es un muro, una pared que solía construirse alrededor de la ciudad como protección para que el enemigo no hiciera frente. Y se ponía alrededor de la ciudad este vallado, esta cerca o este muro de protección. Esos hombres que construían muros de protección. Y se ponía alrededor de la ciudad, como también se puede poner un vallado alrededor de la viña, como también se puede poner un vallado alrededor de la casa, ¿verdad? Lo que nosotros decimos un cerco perimétrico. Y entonces Dios está buscando a estos hombres que construyan vallado, pero también está buscando hombres que cubran, que se pongan en la brecha. Hombres que se pongan en la brecha. Entonces, ¿qué cosa es brecha? Brecha es rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o muralla. Brecha es rotura en un frente de combate. Brecha es resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad, hacer brecha en algo. Y si la cerca, el muro, la pared se resquebrajó y hay una brecha, Dios está buscando hombres para que se pongan allí. ¿No entienden? Urgentemente, si ya se rompió, si ya no hay seguridad, si el enemigo ha destruido algo, entonces Dios está buscando hombres, dice, para que se pongan. Pero lo que Dios está hablando, eso es algo figurativo, algo simbólico para que entendiera el pueblo. Porque Dios no estaba preocupado en la valla en sí mismo, en la pared en sí mismo. Lo que Dios estaba buscando era hombres que se pusieran
como mediadores entre el pueblo y Él. Hombres íntegros que hayan construido para que Dios no lo destruya, que hayan construido una nación con temores, principios de Dios, con la palabra de Dios, con el temor a Dios. Hombres que hayan construido una nación con gente justa, no con abusadores, inmorales, rateros, estafadores, no. Pero si es que no lo hay, entonces Dios está buscando a alguien para que restaure entonces esa cerca, para que se ponga ahí en la brecha y para que diga, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si no hay un hombre, Dios va a castigarlos. Entonces Dios busca a un hombre que hable la verdad acerca de Él, que ayuden a que el pueblo se arrepienta de su pecado. Enseñar al pueblo que guarden sus mandamientos y que no lo dejen ya, que solo es el muro o fortaleza que el pueblo necesita. ¿Qué es lo que necesita la sociedad? Es conocer a Dios. ¿Qué es lo que necesita la familia? Es conocer a Dios. ¿Qué es lo que necesita la iglesia, los hermanos? Es conocer a Dios. Porque Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, dice el salmista en el Salmo 3, verso 3. Y como no conocemos de Dios, entonces esa protección nuestra no la tenemos. Y por su injusticia o su rebeldía, pues Israel ha perdido su protección. Y ahora Dios está diciendo, alguien tiene que ponerse en la brecha, alguien quiero que se ponga. ¿Por qué razón? Siempre ha habido delante de Dios alguien. Lo segundo que podemos ver entonces es que hay hombres que antes se pusieron en la brecha delante de Dios para que Dios no destruyera a su pueblo. Y podemos ver, por decir, en la vida de Abraham, en Génesis, en el capítulo 13, en el verso 16 y 38. La maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado ya a oídos de Dios, a los ojos de Dios. Entonces Dios dice, yo voy a destruir esa ciudad. Pero tendré que destruir esa ciudad y no decirle a mi siervo Abraham. Entonces voy a decirle. Entonces cuando Abraham escucha que Dios va a destruir, dice, Señor, tú los destruirás a justos e injustos. ¿Y qué tal si en la ciudad hay 50 justos? Entonces Dios dice, si hay 50 justos, yo no la voy a destruir. Pero Abraham sabe que no hay 50, entonces luego empieza, ¿no? ¿Qué tal, Señor, si hay 40 justos? Si hay 40, no. Señor, si hay 30, no. No la destruyo, Señor. Si hay 20, no. Si hay 10, no. Entienda. Si hay 10, no la destruyo. Entonces, ahí estaba Abraham intercediendo. En este capítulo 18, en el verso 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió al lugar. El problema fue que no habían ni siquiera 10. Hombres que se ponen a la brecha, interceden delante de Dios para que no destruya a su pueblo. Podemos ver a Moisés. En Éxodo capítulo 32 y verso de 9 a 14, encontramos a Moisés que intercede delante de Dios cuando el pueblo se hizo un becerro de oro. Moisés fue para el monte para estar un tiempo con el Señor, y mientras fue, el pueblo se hizo un becerro de oro. Entonces el Señor se enojó y va a destruirlo. Y ahí Moisés oró, en verso 11 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo,
Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Verso 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que le dijo había de hacer a su pueblo. Podemos ver, ¿no? Este pueblo idólatra no podía esperar un poco de tiempo y se hicieron un becerro, ¿verdad? Ahí está Aarón. Entonces, ¿sabes qué? No sabemos qué ha pasado con Moisés. Haznos un becerro, ¿no? Haznos un Dios al cual adoremos. Y hicieron un ídolo. Entonces Dios va. También luego podemos ver que el pueblo de Israel se rebela contra Moisés. Después de que los 12 espías fueron para reconocer la tierra prometida, regresaron, ¿verdad? 10 dieron un reportaje negativo, 2 dieron un reportaje positivo, que era posible conquistar esa tierra. Pero el pueblo se rebeló, hablaba de apedrearlos, hablaba de nombrarse un capitán y de regresarse a Egipto. Entonces también Dios, ¿no? Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo cara a cara. ¿No? Entonces habla que cómo va a destruir este pueblo. Diciéndole, dirán ellos por cuánto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y luego Dios tuvo misericordia de ellos. Y esos hombres así son como Moisés, como Abraham, los que Dios siempre ha buscado y los que tienen que estar, ¿no? Señor, no lo destruyas. Y era el hombre que Dios empezaba a encontrar cuando hablaba a Ezequiel. Yo busqué, dice, hombre que haga vallado y hombre que se pare en la brecha, y no lo encontré. También podemos ver un hombre que estuvo en la brecha, Samuel, ¿no? En primera de Samuel, cuando él era juez de Israel, capítulo 7, verso 5 al 11. Él intercede por el pueblo delante de Dios ante el peligro de los filisteos. Ante el peligro de los filisteos. Dice verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Entonces, es esta la forma en cómo Dios espera que haya algún remanente, que haya algún siervo, que haya alguna persona, sea varón o sea mujer, que se ponga o que construya vallado y que se ponga en la brecha para que Dios no lo destruya. Porque ese era el propósito de Dios, ¿no? Para su pueblo. Era que su pueblo, por ejemplo, Isaías dice en el capítulo 58, versos 11 y 12, dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.
Dios está buscando entonces personas decididas como Abraham, personas decididas como Moisés, personas valientes como Josué, personas dispuestas como Isaías, que dijo: heme aquí, envíame a mí, ¿no? ¿Por qué razón Dios está buscando? Porque hay una brecha rota. Y cuando hablamos de brecha rota, podemos encontrar que esa brecha rota está hace mucho tiempo, y esta brecha rota está en los pueblos, esta brecha rota está en los hogares, esta brecha rota está en la iglesia. ¿Cuál es la situación de nuestra nación? Inmoralidad, idolatría, perversidad, pecado, homosexualidad, ¿no? Lesbianismo, gays, perversidad, abominación delante de Dios, estafadores. La gente está que muere, pero las autoridades se llenan muchas veces el dinero a los bolsillos. Jueces corruptos que se dejan comprar y que no imparten justicia. La perversidad está al orden de día. Niños que se pierden, ¿verdad? Y que ahora se vuelven en gays y aplauden todavía su desviación o su pecado. Esa es una brecha en nuestra sociedad. No hay temor de Dios. No hay respeto por el prójimo. Antes los rateros no robaban en el barrio. El barrio se respeta, decían. Ahora no. No respetan, ahora te matan por 100 soles o te pueden matar por un celular y no pasa nada. Antes había respeto por los ancianos, ahora los ancianos no pueden defenderse, esperan cuando están saliendo del banco para quitarles su dinero. Están buscando lo más débil no puede defenderse, a veces es la mujer, ¿no? O los ancianos, o mamás o padres con hijos, donde no pueden defenderse. Esa es una brecha rota que está en nuestra nación. Y Dios está buscando un hombre que se ponga delante de él y que diga: ¿sabes qué, Señor? Tú vas a destruir esta nación, no lo hagas. Hombres que intercedan y pidan delante del Señor. Si nosotros vemos en nuestra familia, ¿verdad? Si no hemos construido un vallado en nuestra familia con valores cristianos, con temor a Dios, entonces ese vallado quizá está destruido. Y si no está destruido, entonces hay una brecha en el hogar. Por supuesto que la hay. Por eso encontramos hogares destruidos, matrimonios en divorcio, hijos separándose de sus padres, que deshonran a los padres, padres abandonando a sus hijos, hijos que esperan la muerte de sus padres por un pedazo de tierra o por una herencia. Es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos esa diferencia. ¿Cuál es la brecha que de repente está en mi hogar? La relación entre mis padres, las peleas de repente entre mis familias. Pero Dios quiere un hombre ahí para que restaure, un hombre ahí para que haga la paz, un hombre ahí para que repare esta relación, un hombre ahí para que enseñe el temor de Dios, un hombre ahí para que enseñe los mandamientos de Dios. Un hombre ahí que viva conforme los principios de Dios, conforme la palabra de Dios. Dios está buscando. Nuestra nación necesita hombres íntegros, temerosos de Dios. Si nosotros miramos, ya vamos a llegar a una elección, ¿verdad? Y no hay opción en nuestra sociedad. No hay opción buena. Muchas veces es mi preocupación. Yo estoy mirando, leyendo, y ahora, ¿por quién tenemos que votar?
Entonces hay una brecha, ya no es ni siquiera una brecha, ¿no? Es todo un muro en el suelo, todo un vallado en el suelo. Pero Dios quiere ahora que se levanten entonces estos hombres que estén dispuestos a ser vallado, si es que no lo hay, a ser vallado. Y si hay vallado y hay una brecha, pues restaurar esta brecha de nuestra sociedad, en nuestra comunidad, alrededor de nuestras casas. Los niños se pierden, los jóvenes se pierden, los adultos se pierden. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El Señor llamaba la atención a los sacerdotes, que se cuidaban a sí mismos, decía, cuidándose a sí mismos sin cuidar al pueblo. Es como los pastores pastoreándose a sí mismos sin pastorear a la comunidad o a la grey. Y si vamos a la iglesia, también hay muchas brechas en la iglesia que necesitan ser cubiertas por usted. La iglesia debe caminar en unidad, como lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Orando unos por otros, exhortándonos en el amor unos por otros. En ninguna parte de la Biblia dice que nos critiquemos unos a otros. Es más, dice bendiciéndose unos a otros, ¿verdad? Como iglesia somos los que tenemos que apoyar la obra del Señor. Entonces, si miramos también, quizá hay una brecha en nuestra iglesia. ¿Qué es lo que falta? Hay una brecha en nuestro ministerio, ¿verdad? ¿Cómo está el ministerio que Dios me encargó? ¿Cómo está el ministerio que Dios me entregó como maestro de escuela dominical? Con una brecha de pronto, ¿verdad? Dios me encargó la vida de unos niños que yo no sé ni dónde están. Y si no aparecen, no aparecen. En cualquier ministerio que sea de la iglesia hay una brecha. En la casa iglesia entonces quizá hay una brecha. ¿Qué es lo que está pasando entonces en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que pasa en nuestro ministerio? Dios está buscando hombres, ¿no? Cuando dice hombres aquí es hombres y mujeres, ¿no? Si ahora quieren decir de repente las mujeres, no, Dios llama hombres, no llama mujeres, no. Cuando se refería aquí y se dice así en término general, es hombres, cuando se refiere al ser humano, sea este varón o mujer. Hoy en día lo están separando, que uno tiene que decir, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Niño y niña. Antes se decía niños y no había ningún problema. Entonces Dios está buscando en este día, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mirar cómo está nuestro hogar, cómo está mi vida. De repente hay una brecha, ¿verdad? O cómo está mi comunidad, o cómo está la iglesia, el ministerio, o cómo está la casa iglesia, ¿verdad? Hay una brecha de repente, ¿verdad? No hay una verdadera adoración en la iglesia. Entonces Dios busca un hombre, no para criticar, sino un hombre para interceder delante de Dios, para pedir delante de Dios. Para eso Dios busca hombres. Y a través de estos hombres es que Dios obra, ¿no? Como Abraham, como Moisés, ¿no? Como Josué, que en determinado momento dijo, pues bueno, si ustedes quieren irse, váyanse o vuélvanse, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor, ¿no? Así es hombre de decisión, ¿verdad? Y ahora Dios está buscando. Entonces es tiempo, hermanos, en que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Quién va a restaurar tu hogar? ¿Quién va a restaurar tu familia? No va a venir alguien de fuera. Eres tú, en el poder del Señor y con el poder del Espíritu Santo, quien tienes que restaurarlo. ¿Quién va a restaurar nuestra sociedad? ¿No? Eres tú. Somos nosotros los que estamos llamados
a restaurar, a ponernos delante de Dios para que no siga destruyéndose. ¿Cuántos muertos hay ya en nuestra nación? ¿Ah? ¿Cuántos muertos ya hay en el mundo? ¿Cuántos están muriendo por pestilencia o por esta peste, si queremos decir? Muchísimos. Entonces, en medio de eso, Dios busca, dice: estoy buscando hombres, pero no hay. Entonces, hermanos, hoy es el tiempo en que Dios te encuentre, en que tú seas ese varón o tú seas esa mujer que Dios está buscando. Que puedas decir: aquí estoy, Señor, llámame a mí, envíame a mí. Señor, de ahora en adelante yo estaré para día a día orar por mi papá, para día a día orar por mi mamá, para día a día orar por mi familia. Aquí yo voy a orar por mis padres. De repente están peleando, para que no se peleen, para que no se separen. Aquí yo voy a orar por mi hogar para que haya fidelidad. Aquí voy a orar yo por mi hogar para que haya temor a ti, para que tú bendigas. Tiene que haber hombres y mujeres que nos podamos delante del Señor y decirle: Señor, ya no destruyas. ¿Cómo vas a destruir nuestra nación? Ya somos el hazme reír de toda Latinoamérica. No, qué vergüenza, somos los últimos. Imagínense nuestra historia, este periodo de ¿qué es? Presidente tras presidente. Eso es el hazme reír de todo el mundo, nuestra nación, por nuestro pecado. Y ahora Dios quiere, entonces dice: ¿dónde están? Yo he buscado. Si queremos ver ahí, muy parecido la situación que vivió en ese tiempo Israel, la situación que vive nuestra nación, muy parecido. Y en medio de eso Dios quiere encontrar a alguien para no destruir o para no seguir destruyendo a una nación. ¿Quieres ver destruida tu familia? No. ¿Quieres ver destruida tu nación? No. ¿Quieres ver destruida la iglesia del Señor? No. Entonces Dios te está llamando a ti hoy. Ahí donde estás, Dios te está llamando a ti para que tú te fajes y te pongas delante del Señor, ¿verdad? El verso 23 decía, ¿verdad? Perdón, el verso 30 del capítulo 22, 30 decía: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y cambiemos esto: no lo hallé, y pueda decir: y los hallé. ¿Dónde? Aquí en San Juan de Miraflores. ¿Dónde? Aquí en la iglesia presbiteriana de San Juan. Pastor laico. En tu casa iglesia hay una brecha, necesita quizá multiplicarse para extender el reino de Dios. Necesita quizá compartir el evangelio. No nos acostumbremos a lo de siempre. Entonces Dios te está llamando a que tú te pongas: Señor, no destruyas, yo compartiré el evangelio. Señor, yo me pondré delante de ti y voy a tomar la decisión de ser el siguiente pastor laico para que tú bendigas mi casa, mi hogar, este pueblo o esta nación. Hoy es el día en que Dios nos está llamando. Él no quiere destruir, Él quiere encontrar a alguien que diga: Señor, no lo hagas. Señor, no lo destruyas, por amor a Jesús. Señor, yo les enseñaré tus mandamientos. Señor, yo les enseñaré tus palabras. Como padres tenemos esa responsabilidad, ¿no? El Señor mandó que antes que a los niños se les enseñase las palabras, ¿no? Por la mañana, al mediodía o por la tarde, al acostarse o al levantarse, donde sea que vaya. Y no lo hemos hecho. Entonces ahí hay una brecha. Entonces eres el hombre, la mujer que diga: Señor, perdóname.
No destruyas mi familia. Yo soy el hombre, la mujer que me pongo delante de ti, y es mi compromiso de ahora en adelante enseñarle a mis hijos, enseñarles a mis sobrinos, no sé, enseñarles a mis vecinos tu palabra. Hoy es el día en que nosotros tenemos que tomar ese compromiso delante del Señor. Y respondamos al Señor, y cuando el Señor busque esos hombres, digamos, no, yo busqué hombres y los encontré. Entonces, ¿cuáles son esos hombres que los encontró? Ahí donde está, varón, ahí donde estás, hermana, joven o niño, el Señor te está llamando. Ahí donde estás tú, levántate. Estás viendo esta palabra, ahí donde estás, levántate. Y tú serás ese varón, serás esa mujer, ese niño, esa niña, ese joven, esa señorita que encontró Dios para ponerse delante de Él y para que pida para que Dios ya no destruya. Y Dios no lo hará. Esa es su palabra, Dios no lo hará. Dios no lo hizo cuando Abraham, cuando Moisés, ¿verdad?, pidieron. Dios no los destruyó. Entonces también Dios no lo hará. Por amor a Cristo, Señor, no lo hagas. Tú dijiste, Señor, que nunca más volverás a destruir la tierra. Entonces, Señor, cumple tu palabra, ¿verdad? Ahí donde estás. Ahora vamos a hacer un compromiso delante del Señor. Ahora vamos a volvernos. Ahora, Dios te encontró ahora. Dios encontró en este día. Y yo sé que ahí donde estás, Dios ha tocado en este momento tu corazón. Hay un desastre total en nuestra vida, en nuestras naciones, pero eres tú el varón o la mujer que Dios sí encontró. Levántate ahí, haz un compromiso con el Señor. Entrega tu vida, tu corazón. Señor, perdóname. Pero Señor, en adelante yo seré ese hombre, yo seré esa mujer que tú estás buscando. Yo estaré, Señor, cada día delante de ti, Señor, en la brecha, pidiendo, Señor, para que sea restaurada mi nación, pidiendo, Señor, para que sea restaurado nuestros hogares, pidiendo, Señor, para que sea restaurada tu iglesia y tú, Señor, seas recibiendo toda la gloria. Vamos a orar desde el fondo de tu corazón. Tú tienes que decirle: aquí estoy, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú has pasado, Señor, tantas veces por alto el pecado de tu pueblo. Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, al cual, Señor, quizá muchas veces no hemos predicado, y por lo cual, Señor, este pueblo desconoce, Señor, y su vida se ha destruido, su moral se ha destruido y se ha perdido, Señor, todo valor. No hay, Señor, quien lo guarde desde los enemigos. Señor, no hay quien lo acerque a ti, no hay quien lo haga volver a ti, Señor. Y por eso ha venido, Señor, toda esta calamidad sobre nuestra nación, Señor. Pero en este día, oh Dios Padre, Señor, tú estás buscando, Señor, y nos encontraste. Aquí estamos, Señor, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, y yo hago el compromiso, Señor, en este tiempo de que cada día, Señor, yo estaré intercediendo, Señor, pidiendo, Señor, que en el nombre de Jesús y por amor a Cristo, Señor, no destruya, Señor, nuestra nación. No destruya, Señor, nuestro hogar. No destruya, Señor, tu iglesia, Señor. ¿Qué dirán, Señor, los que no te conocen, Señor, que no puedes guardarnos, Señor? Aquí estoy, Señor, para día a día, Señor, orar delante de ti, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que están postrados ahora por este virus, Señor, para que tú seas, Señor, sanándoles y restaurándoles, Señor. Aquí estamos, oh Dios Padre amado, Señor. Por supuesto que sí, Señor, aquí sí hay varones, aquí sí hay mujeres, aquí sí hay niños y jóvenes, Señor,
que puedan levantarse, Señor, porque en el nombre de Jesús tú nos diste, Señor, toda la libertad de podernos acercarnos hasta tu trono, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, podemos estar cada día delante de ti, Señor, y esa es la bendición más grande que tú ya has dado, Señor, a tu iglesia. No nos destruirás, Señor. Todavía tenemos que alabarte. Todavía, Señor, nos gozaremos en tu casa, Señor. Pronto, Señor, nos gozaremos, oh Dios Padre amado, Señor. Porque de ahora en adelante, Señor, cada día estaremos, Señor, en la brecha delante de ti, Señor, cada mañana, Señor. Si no lo hemos hecho hasta ahora, Señor, pues sí lo haremos a partir de este tiempo, Señor. Oh, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. En Cristo Jesús, Señor, somos más que vencedores, Padre. Y tú serás, Señor, restaurando, Señor, nuestra nación. Tú serás restaurando, Señor, nuestras familias, nuestros hogares. Tú serás, Señor, restaurando nuestra vida. Tú, Señor, serás restaurando, Señor, tu iglesia también. Te damos gracias, oh Dios, Padre amado, Señor. Ahí, Señor, donde estamos, ahí donde estás tu hermano, hermana, Señor, es tu compromiso con el Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.